Xqaqiji Wanojel, Nugoyoberchi, Otstanaiwach. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. En esta tarde pues vamos a comenzar con el segundo bloque, empezando con el tema de las partículas de negación. Aquí encontramos las partículas de negación. Encontramos las partículas ma y ta. Ma y ta es solo una partícula. En este caso, esta partícula lo vamos a utilizar para negar las cosas, ¿sí? Para negar las cosas. Como por ejemplo nosotros, si alguien nos dijera, por ejemplo, de que esto fuera un cuaderno, nosotros, ¿cómo vamos a negar? Entonces vamos a escribir al principio la partícula ma y luego ta. Es decir, entre ma y ta tiene que haber un sustantivo, o vamos a escribir aquí en medio de estas dos partículas el sustantivo que vamos a negar. Como por ejemplo les decía, si nos dicen de que este es un cuaderno, pues nosotros ¿cómo vamos a negar? Vamos a negar escribiendo de la siguiente manera. Al principio siempre vamos a negar, vamos a escribir al principio la partícula ma. Vamos a poner aquí ejemplos. Vamos a poner primero ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir ma. La partícula ma se escribe al principio. Luego vamos a escribir el sustantivo que queremos negar. El sustantivo u objeto que nosotros queremos negar. Por ejemplo, ma y bauj ta. Eso quiere decir de que no es un cuaderno. No es un cuaderno. Ma y bauj ta. Si nos damos cuenta, estamos negando a través de la partícula ma y ta. Como les decía, en medio queda el sustantivo u objeto que nosotros estamos negando. Asimismo, vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo número 2. Por ejemplo, si nos dijeran de que este objeto es un lapicero, nosotros lo tenemos que negar, de que este objeto no es un lapicero. Entonces vamos a escribir al principio, en este caso, la partícula ma. Ma, lapicero, ¿cómo se dice? Tzibabal. Ma, tzibabal, ta. ¿De qué eso quiere decir? No es un lapicero. No es un lapicero. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo número 3. Supongamos que a nosotros nos dicen de que en este caso, esta hoja, ¿cómo vamos a negar de que, por ejemplo, si nos dijeran que esto es una casa? Entonces, ¿cómo vamos a negar nosotros de que este objeto no es una casa? Entonces, vamos a escribir la partícula ma al principio. Ahora vamos a escribir el objeto o cosa que vamos a negar. En este caso, que sería hay. Ma, hay, ta. Eso quiere decir de que no es una casa. No es una casa. Cuarto ejemplo. Vamos, por ejemplo, vamos a negar de que esto no es un pato. Por ejemplo, si nos dijeran de que este objeto es un pato, entonces nosotros tenemos que negar de que no es un pato. Entonces vamos a negar. Vamos a escribir ma, la partícula ma. Por ejemplo, pato se dice patish. Y por último, en la otra partícula, que en este caso sería ta. Ma patishta.
Eso quiere decir de que no es un pato. Entonces, de esta manera vamos a nosotros estar negando las cosas. Vamos a poner un último ejemplo para completar las 5. Número 5. Entonces nosotros vamos a negar, por ejemplo, si nos dijeran de que este lapicero es de color rojo, entonces nosotros, ¿cómo vamos a negar de que este lapicero es de color rojo? Entonces vamos a escribir la partícula ma. Rojo se dice kak. Aquí dice ma kak. Y finalmente completamos con ta. Ma kak ta. Eso quiere decir de que no es rojo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a negar las cosas. Nuevamente recordar de que entre ma y ta queda el objeto que estamos negando. Ma y ta. Ma patishta. Ma y ta. Entonces, de esta manera nosotros vamos a negar las cosas. Entonces, eso ha sido nuestra clase de hoy. Y en este caso, pues espero de que no haya ninguna pregunta. Y si lo hubiese, pues ustedes saben el medio por el cual pues pueden comunicarse conmigo. Entonces, después de esto, ustedes van a escribir 10 oraciones en su cuaderno de Kaqchikel. En este caso, pues aquí están los ejemplos. Ustedes van a escribir 10 de estas oraciones, 10 oraciones negativas. Además de eso, ustedes tendrán que ilustrar su oración. Por ejemplo, dice aquí, makiakta. Esto quiere decir que ustedes tienen que hacer un dibujo negando el objeto, ¿verdad? Entonces, de esta manera estarían ustedes trabajando. Esta tarea, ustedes me lo entregan el día... bueno, acá nos mencionan de que lo vamos a entregar el día martes de la otra semana. Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, nada más. Chak chik.